Este Salmo 51 trae 19 versículos y es un salmo conocido como los salmos penitenciales, llamados penitenciales, donde hay un arrepentimiento involucrado, donde hay una petición de perdón y de purificación. Salmo 51 dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo tiene una nota al principio en la Reina Valera 60, y dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este salmo dice también al músico principal, o sea, al encargado de los músicos en el templo: salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. O sea, hace que al parecer, amados, el salmo de David es compuesto debido o a raíz del pecado que él cometió con Betsabé. Que no solamente fue el pecado de fornicación, sino que también fue el pecado de asesinato y de mentira. Este salmo penitencial al menos tiene otros dos compañeros. El Salmo 38, si pone algo ahí en el Salmo 51, porque vamos a regresar, por favor. Y vamos a dar una vista rápida al Salmo 38, que es un salmo muy pequeño. Salmo 38. Salmo 38 dice: oración de un penitente. Tiene el subtítulo, ¿verdad? Y empieza también: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Y todo lo que lee usted en este salmo lo encuentra con frases muy repetitivas con lo que contiene el Salmo 51. Y ahora vamos al Salmo 130 también, que es otro salmo penitencial. Recordemos, la palabra penitencia quiere decir
algo parecido a castigo por la falta cometida. Salmo 130. Y note usted ahí cómo empieza. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y ahí sigue hablando. Frases también muy afines al Salmo 51. Regresando al Salmo 51, en tiempos antiguos, recordemos que los reyes prácticamente podían hacer lo que quisieran. Eran los reyes, o sea, se sentían, inclusive muchos de ellos eran conocidos como rey de reyes. Cuando un reino era muy triunfante ante sus enemigos, no solamente se le llamaba rey al gobernador o al máximo, sino que se le llamaba rey de reyes. Y entre esas cosas estaba el hecho de poseer mujeres que no les pertenecían. Y también el hecho de matar a quien ellos querían. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de qué pasó cuando Abraham fue a Egipto porque se vino un hambre fuerte y tuvo que bajar a la tierra de Egipto. ¿Qué le dijo a Sara? ¿Se acuerdan? Que no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y dice Abraham, porque me pueden matar. Me pueden matar. Mire, ahí vamos a ver rápidamente Génesis 12, 11 y 12, por favor. Génesis 12, 11 y 12. Génesis 12, 11 y 12, por favor. ¿Cómo dice ahí? Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es una mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Me darán kilo, ¿verdad? Me darán muerte, pero a ti te dejarán vivir. Y la historia se repite. No fue correcto lo que hizo Abraham, porque ahí Abraham se ve una falta de fe en Dios. Y Dios no pasa por alto este error de Abraham, este pecado de Abraham. Y Dios lo dejó anotado para que nosotros lo leyéramos. O sea, Dios, amados, a su gente, a los hombres que conocemos como hombres bien firmes con Dios, Él nos los enseña con todas sus fallas y virtudes, para que comprendamos que así también nosotros podemos llegar a Dios con nuestras fallas y virtudes, pero tenemos que llegar a Dios. Este hombre pecó, y no fue la única vez que pecó. Sin embargo, Él se levantó. Ese es el punto, que lleguemos a caer de la gracia de Dios, pero que nos levantemos. El punto no es permanecer apartados de Dios, sino estar cerca de Dios, como la lección que nos dio nuestro hermano Octavio el miércoles, o el miércoles antepasado. O sea, acercarnos a Dios, ese es el punto. El punto, o sea, yo como ser humano puedo caer o lo que sea, pero ese no es el punto es acercarme a Dios. Es lo que debo de procurar. Ahora también se repite la historia con el caso de Isaac. Isaac también sufre un momento en que hay necesidad en su tierra y tiene que viajar. Y vamos a leer del versículo 7 al 10 del capítulo 26 de Génesis. Génesis 26 del 7 al 10, por favor. Quien guste leerlo. Génesis 26 del 7 al 10. Y a los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. El versículo que sigue. Perdón, hermana, siga leyendo, por favor. Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Muy bien. Versículo 8, ¿alguien más? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días,
Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. El versículo 9. Y llamó a Abimelech a Isaac, y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: ¿por qué dije, quizás moriré por causa de ella? Porque dije, quizás moriré a causa de ella. Versículo 10. ¿Alguien más? Y Abimelech dijo que esto que no ha hecho porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acordado con tu mujer y hubiera caído junto sobre nosotros. Así es. ¿Por qué hiciste esto? Le dice Abimelech. Este Abimelech que vemos aquí no es el mismo Abimelech de Jueces. Es un Abimelech que existió antes. Era rey de los filisteos. Y este hombre vio que pues llega Isaac con Rebeca, ¿verdad? Y por el hambre que había en la tierra de donde habitaba Isaac, donde la tierra de su padre, y llega diciendo que ella es hermana de él. Y pues como era una mujer de hermoso aspecto, pues me imagino que atrajo la mirada de varios hombres, y entre ellos el rey. Y el rey, una vez asomándose a la ventana, ¿verdad?, vio como Isaac estaba acariciando a Rebeca. Y le habla. Le dice: ¿qué es esto que has traído contra mí? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Ella realmente es tu mujer. Y él le dice: es que tuve temor. Dije, si es mi hermano, si digo que es mi esposa, me van a matar y a ella la van a dejar viva, ¿verdad? Y dice, pues esto que has hecho podría haber acarreado que alguien, ¿verdad?, viniera a ella y se acostara con ella. Y pues recibió su reprimenda este hombre, Isaac, por esa falta. Entonces, esa era la costumbre de los reyes, hermanos. De que podían tomar una mujer y podían matar hombres. Reyes de la antigüedad los paganos tenían esa costumbre. Abimelech no lo hizo porque recibió aviso de Dios. El otro rey en el tiempo de Abraham no lo hizo también porque recibió aviso de Dios. Ten cuidado ahí. Pero los reyes de la tierra tenían esa costumbre, que se sentían tan poderosos que no había cosa que no quisieran que no la obtuvieran. Me acuerdo del caso de Acaz, que un día llegó bien triste a su casa y le dice la esposa, Jezabel. Hasta dan nervios, ¿verdad?, cuando oye el nombre de Jezabel. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Por qué está tan triste? No, pues es que fui a la viña de Nabot y le dije que pues, se la compraba porque me gusta mucho su viña y él no me la vendió. Dijo que cómo me la iba a vender si era herencia de sus padres. Dice, ¿qué mi rey? Pues ¿qué no es usted el rey de aquí? ¿Y no es usted el que puede obtener todo lo que quiera? Y mataron a Nabot para quedarse con la viña. Lo mataron. Entonces, el rey David tuvo una actuación de ese tipo, hermanos. Cuando ve a Betsabé, ¿qué hace? Hace lo mismo que los reyes que él debería de abominar. Ve a Betsabé y no quita su ojo de ella, y llega el momento en que el pecado se forma en su mente y lo lleva a la práctica. Y luego que peca con ella, manda a traer a su esposo y le cuenta mentiras y quiere que vaya a acostarse con su esposa porque ella ya está embarazada. Y él dice, no, Señor, ¿cómo voy a ir yo a mi casa a dormir plácidamente cuando mis paisanos están partiéndose el alma por el reino? Es un hombre sumamente leal al ejército. Y entonces el rey le dice, ok, vete otra vez para la guerra. Y lo manda con una carta.
Y esa carta iba a Joás, el general del ejército de David, donde decía en la carta: ponme a este hombre en lo más duro de la batalla. O sea, en otras palabras, ponlo donde lo maten. Y entonces dijo Joás: ok, vete, mira, allí al frente, y ahí. Y lo mataron. Joás le mandó una carta al rey diciéndole: ya estuvo. Se acabó, se cumplió lo que querías. Y entonces, esa es la situación. Esa es la situación con los reyes que no piensan en Dios, que no tienen temor de Dios. Entonces, David pecó de esa manera, pero ahora en este Salmo 51 vemos el dolor tan grande, amados, de un hombre que pecó contra Dios. ¿Qué dolor sentimos nosotros cuando le fallamos a Dios? ¿Qué tristeza sentimos? Dígame usted, ¿sentimos algún remordimiento acaso? Mire las palabras de David aquí en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hasta parece que estoy oyendo a un pentecostal, pero esa es la emoción del Salmo, hermanos. Es un canto, es una oración pidiendo clemencia. Esas son las palabras de David. Dice el versículo: porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea conocido justo en tu palabra, para que tú seas conocido justo en tu palabra. Amados, hay una confesión fuerte entonces en el Salmo de David, en los primeros versículos. Y el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo, hermanos, es digno de estudiarlo, porque este versículo ha sido motivo de mucha controversia. Y ha sido motivo de mucha controversia porque hay personas que han recibido la doctrina donde uno nace con pecado. Y esa doctrina que domina a la mayoría de los religiosos allá afuera, hermanos. A la mayoría de la gente aún no religiosa. Nacimos con pecado. ¿Cómo se le llama eso? ¿El pecado qué? ¿El pecado qué? Original. El pecado original. ¿Tú qué dijiste? Hereditario. Hay que bautizar al niño porque, no, hombre, trae la cola del diablo. Caray. ¿Cómo? ¿Qué es eso que la cola del diablo? Pues trae el pecado original. Hay que cortarle la colita. Y mucho religioso piensa así porque la doctrina calvinista, empezó a predominar muy pronto cuando la apostasía del catolicismo surgió, o sea, lo que es el protestantismo. Lo que es el protestantismo, cuando surge el protestantismo, es una palabra que pocas veces se dice, y cuando se dice se traba uno. Cuando surge este movimiento, surge la extensión, hermanos, de que si el católico decía que había un pecado original, ahora lo dicen que aquí en el Salmo 51 dice. Fíjese lo que dice el versículo 5 otra vez. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y vamos a ver unos comentarios aquí muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay dos comentarios aquí que traigo yo que son muy afines a la idea general de lo que este Salmo 51, versículo 5 quiere decir. Dice un comentario: David habla en el Salmo de la admirable estructura de su organismo, pero aquí dice que fue formado, o más exactamente que fue dado a luz en iniquidad.
Se haga de cuenta que cuando estaba siendo procreado, estaba el pecado ahí en medio. Y se metió el pecado y contaminó a David. Para dar a entender que desde su nacimiento estaba inclinado al pecado. No es así como salió el hombre de las manos de Dios. O sea, el hombre que fue formado de las manos de Dios era un hombre sin pecado. Entonces aquí lo contrasta con el hombre que nace después de Adán. O sea, Adán nació sin pecado, porque lo formó Dios. Pero el hombre que nació después de Adán ya nació con pecado, según el comentario. Dice, pero desde la caída original, o sea, desde el pecado en el jardín del Edén, cada uno de nosotros, se diga, cada uno de nosotros viene a este mundo con una naturaleza corrompida, degenerada de su pristina pureza y rectitud. Esto es lo que llamamos pecado original, porque es tan antiguo como el origen del pecado primero y porque es el origen de todas nuestras actuales transgresiones. Es algo que nos inclina desde la cuna a ir contra la ley de Dios. Fíjese, desde la cuna. Imagínense al niño, a su hijo, hermana, pensando en degradar a Dios. Es lo que está diciendo este comentario, porque apoya el pecado original. O sea, cuando se apoya el pecado, hermano, se dicen tales aberraciones. Imagínense a un niño pensando estar en contra de Dios. Es lo que están diciendo ellos, desde su niñez está inclinado a hacer el mal. Dice otro comentario, este comentario que leí es de Matthew Henry. Hay otro comentario del Mundo Hispano, que dice, en el profundo conocimiento de Dios, el pecado como defensa particular señala hacia lo más profundo que es la perversa tendencia de la voluntad humana. Como dijo Calvino, ese es el padre de esta doctrina. Esta naturaleza pecaminosa se extiende a cada parte del alma, tanto la mente como el corazón han llegado a ser completamente corrompidos, apoyando el hecho de que se llega a esta vida con un pecado original. Hay un comentario apegado a la Biblia que me gustó mucho. Y hay muchos comentarios, hay muchos. Pero este comentario dice... El versículo 1 del Salmo 51, ¿qué dice? Versículo 1 del Salmo 51. ¿Cómo dice ahí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo que va a rematar en el versículo 5 es el hecho de que David dice... mis rebeliones. ¿De quién eran las rebeliones? De él. ¿Cuándo las hizo? ¿Cuándo las cometió? ¿Cuando estaba en el vientre de la madre o cuando ya fue grande? ¿Cuándo cometió esas rebeliones contra Dios? O sea, dice mis rebeliones. No dice las rebeliones originales o las rebeliones que traje desde que nací. Dice mis rebeliones. O sea, él pecó contra Dios, él estaba consciente de su pecado contra Dios. Él sabe bien qué es lo que hizo en contra de Dios. Y sigue diciendo aquel comentario. Claramente David se refería a sus propios pecados en general, a los pecados que él mismo había cometido. En el versículo 2 dice, mi pecado. Si usted lee el versículo 2, ahí está involucrado la frase mi pecado, refiriéndose a su pecado específico, al pecado que él había cometido personalmente. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, él declara que él ha pecado conscientemente. Nuevamente, aquí tenemos una referencia específica a pecados cometidos y no heredados. Ese comentario es bueno. Por lo tanto, el ruego de arrepentimiento ha de entenderse en el contexto bíblico de solicitar humildemente el perdón por el pecado del cual el propio David era culpable y responsable. El versículo 5 dice, y en pecado me concibió mi madre, para indicar, fíjese bien, para indicar el entorno en el cual David
como todos nosotros, nació, es decir, en un mundo de pecado. Es muy diferente eso. Todos nosotros nacimos en un mundo de pecado. O sea, en un mundo corrompido. ¿Desde cuándo se corrompió el mundo? ¿Desde cuándo el mundo está corrompido? Desde que pecó Adán y Eva. Pero no estaba corrompido cuando Adán y Eva fueron creados, sino que ellos por su pecado lo corrompieron. Entonces, eso es lo que rodea a todo ser que nace, hermanos. Nace en esta atmósfera, en un mundo corrompido. Pero es muy diferente decir el mundo corrompido a decir él trae pecado. También, hermano, donde en Mateo cuando dice dejar que los niños vengan a mí porque tales es el reino de los cielos. Así es, hermana. Si Esos es son, pecado, no creo que... esos son palabras que nos ayudan a entender mejor este Salmo 51 en el versículo 5. Ahorita lo vamos a leer, hermana. Dice también, nació en un mundo pecaminoso. El versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Nuevamente vemos que los pecados de David no eran heredados, sino cometidos por él mismo. Es un comentario de un hermano llamado Josué Hernández. Muy diferente. O sea, usted lea el versículo 5 y grábese esto, por favor. ¿Qué voy a explicar de este versículo 5? Bueno, lo que dice ahí claramente, ahí si leemos con nuestra mente en blanco, fíjese lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí no dice, mi padre y mi madre estaban pecando cuando me formaron. No dice eso. No dicen, el pecado de mi mamá o el pecado de mi papá se me transmitió a mí por medio del ombligo. No dice eso, hermanos. Sino que dice simple y sencillamente, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, en un mundo de pecado, en un entorno de pecado. Y aparte, su físico es corrompible. Pero si se refiriera a su pecado original, entonces, ¿por qué dice, contra ti he pecado, Señor? O sea, ¿cuándo estuvo consciente David de sus pecados? ¿Cuando era niño? ¿Cuando era un embrión? ¿Usted sabe lo que es un embrión? Mire lo que dice un salmo muy afín al versículo 51. En el Salmo 139, 14 y 15, por favor. Salmo 139, 14 y 15. ¿Quién gusta leerlo? Salmo 139, 14 y 15. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, ¿alguien más? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Se fija? Aquí David, este salmista, está manifestando de que Dios tiene conocimiento de un ser desde antes de que se forme. Y aún cuando se está formando, Él sabe cómo se va desarrollando todo el ser. Por eso la Biblia está en contra del aborto, hermanos. Porque desde que el ser está siendo formado ya es un ser. Aquí lo dice David. La Biblia no dice que estemos en contra del aborto, específicamente con esas palabras. Pero cuando dice que ya es un ser vivo, desde el momento en que es procreado, no dice a la semana o a las 2 semanas o a las 6 semanas o a las 8 semanas, dice en el momento de que es procreado. Dios va entretejiendo y va haciendo aquello, o sea, por voluntad de Dios se va formando el ser completamente, se va formando poco a poco, pero ya es un ser.
desde el momento de la procreación. Por eso se le llama asesinato al aborto. Y se ha peleado mucho que el asesinato es cuando ya han pasado 2 meses, 3 meses. No. El asesinato es desde el momento en que se procrea. Si se quita eso, si se mata eso, si se evita eso, es un asesinato. Y habla del embrión. El embrión es el niño que se va desarrollando en el vientre de la madre. Pero bueno. Entonces aquí comprendamos este versículo, subráyelo. Es un versículo que van a usar para defender el hecho de que nacemos con el pecado original. Y vamos a seguir leyendo. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Hermano, Dígame. yo no recuerdo bien la cita, pero hay una cita por ahí, yo creo que no me acuerdo bien, pero dice, es como una sentencia que el Señor le da, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su presencia. Uh-huh. Y Él ahora nos llama a nosotras que nos arrepintamos para que podamos tener parte con Él. Sí. Sí, está hablando usted de Romanos 3:23. Y sí, todo hombre ha pecado. O sea que todo hombre ha pecado. Todos hemos pecado. Pero no todo niño ha pecado. Al niño no le es imputado el pecado hasta que ya tiene uso de razón de lo que es bueno y lo que es malo. Mire, vamos a leer versículos afines. Génesis, por favor. Génesis 8:21, ¿cómo dice? Vamos a irnos rápidamente. 8:21. ¿Alguien más? Busque Ezequiel 18:4. Génesis 8:21, quien lo tenga. Y percibió Jehová olor grato, y vio Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él intentó del corazón del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Y luego? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ezequiel 18:4. ¿Alguien más? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, no que el papá le da el pecado al hijo o que el hijo le da el pecado al papá, sino que el que peque, si el papá peca, muere espiritualmente. Si el hijo peca, muere espiritualmente. El versículo 20 de ahí mismo. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien, ¿se fija? No llevará el pecado el padre del hijo, ni el hijo del padre, ¿verdad? Sino que aquel que peque es el que va a tener condenación, va a tener castigo por ello. Ahora, vamos ahí a Marcos 10:14, por favor. Marcos 10:14. Y alguien más busque Lucas 18:6. Marcos 10:14 y alguien más busque 18:6 de Lucas. ¿Cómo dice Marcos, por favor? Cuando Jesús vio eso, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Marcos 10:14, ¿verdad? Dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Porque había ahí padres que llevaban a sus hijos para que vieran a Jesús. Y los apóstoles, ¡hey, niños, váyanse por allá! ¡Cuélenme! Dice Jesús, no se lo impidas. Déjalos que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas capítulo 18, versículo 6, por favor. Lucas 18:6. Dijo el Señor:
Oí lo que dijo el juez injusto. Ese es. ¿A poco apunté mal la cita? Lucas 18:6. Versículo 16, a ver qué dice. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y versículo 17. Es cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Más claro? ¿Qué? ¿Tienen los niños pecado original? ¿O son limpios delante de Dios? ¿El joven tiene tendencias a pecar desde su juventud? ¿O se mantiene limpio como niño? ¿El hombre, la mujer pecan desde su juventud o se mantienen como niños? ¿Sí me explico? O sea, es tan clara la palabra de Dios, amados, que aquí en estos versículos aprendimos, uno, desde cuándo se empieza a pecar. Dos, ¿a quién se le va a imputar el pecado? ¿Al papá por el hijo o al hijo por el papá? ¿O cada uno va a pagar su propia culpa? Tres, si los niños traen el pecado original, ¿por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque no traen el pecado original. El pecado no hereda el reino de Dios. Para estar en el reino de Dios uno tiene que limpiarse del pecado. No sé si haya comentarios o preguntas aquí. Ese texto lo acomodan al bautismo cuando dice Jesús que deje que los niños vengan hacia mí, lo acomodan al bautismo. Sí, el católico dice que los niños deben de ser bautizados, y cuando uno les pregunta dónde dice la Biblia que deben de ser bautizados, le citan estos versos. Y uno le pregunta, ¿dónde está el bautismo ahí? No, pues es que no tiene que decirlo el Señor, uno entiende que tiene que ser bautizado el niño. ¿Cómo que uno entiende? Yo entiendo que no debe de ser bautizado. ¿Por qué tú entiendes que debe ser bautizado? Porque tú lo estás viendo con tu religión, con tu creencia. Hermana Natividad. Sí, que la Biblia dice que el bautismo es para perdonar Sí. los pecados. Sí. Entonces, si los niños van al reino, es porque no tienen pecado. Depende de la edad de ellos. Ajá. Bueno, niños, Niños, depende de la porque edad. ya es que tú tienes 14 o 15 años y ya tú no eres niño. No, bueno, esto depende de la edad, es correcto. Pero más que la edad depende la madurez cerebral. Porque hay niños que ya conocen el pecado desde los 9 años. Y hay niños que todavía a los 15 años son bien inocentes. Dígame. ¿Mande? Desde los 3 años ya comienzan a pecar. No, señor. Ay, No. O sea, Juanito, los niños hacen maldades, estamos conscientes, pero no les imputa a Dios pecado. Hasta que ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Hermana. yo he visto niños Es que a los 3 años les vuelan. hay niños que siendo niños han matado. Sí. Claro. Entonces, hay un mandamiento que dice no matarás. Ajá. Entonces, aunque en la Biblia Dios dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos es de los niños. Si un niño comete un pecado así como que mata a una gente, ¿qué puede? Usted sabe que también dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta a Dios por cada palabra, por cada palabra ociosa que diga nuestra boca. ¿Usted conoce cuántos niños empiezan a hablar con puras malas palabras que les enseñan sus padres? Esos niños se van a ir al infierno, ¿ah? Porque están pecando, están diciendo palabras, maldiciones. No, hermana, Dios no les imputa pecado a los niños. Llega una edad del niño en que ya sabe lo bueno y lo malo, desde ahí empieza a pecar por sí mismo. Por sí mismo. Mate, maldiga, haga lo que haga un niño. Me está diciendo Juanito de 3 años, imagínese, si todavía de 8 o 9 años estamos dudando de si deben de bautizarse o no. Imagínese ahora decir que un niño de 3, 4 años se tiene que bautizar porque ya está pecando. Hay hermanos, fíjese bien, hay hermanos inclinados
a convencer a los niños de pecado, niños de 7, 8 años, para que se bauticen. Hay mucho hermano que sabe bien que es fácil convencer a los niños de 8 o 9 años para que se bauticen y trabaja mucho con ellos. Y cada vez que él hace una predicación en un lugar, le dicen al hermano, oye, tú siempre tienes bautismo. Sí, porque trabaja con los niños. Eso está mal. Cuando una persona ha pecado contra Dios, con la palabra de Dios tiene que reconocerlo. Y tiene que estar... Por ejemplo, cuando mi muchacho mayor se quiso bautizar a los 12 años, yo le dije, ¿por qué te quieres bautizar? Y se quedó pensando. Dije, ¿sabes qué? Cuando sepas por qué te quieres bautizar, volvemos a hablar. Es más, ya ni me digan nada. Pide el bautismo. Cuando tú sepas para qué te quieres bautizar. Entonces, como al mes, me volvió a decir, me voy a bautizar, papá. Digo, ok, ¿por qué? Dice, mira, papá, es que ya empiezo a poner los ojos en las muchachitas, ya me atrae decir malas palabras, ya se me antoja el cigarro. Ok, adelante. Si quiere bautizarse, adelante. ¿Sí me explico? Entonces, yo no dudo que haya casos extraordinarios donde un niño de 3, 4 años nos ponga la muestra en muchas cosas que aparentemente es una madurez cerebral. No dudo eso. Pero generalmente y ordinariamente el niño, hermanos, si vemos en las Sagradas Escrituras, ¿cuántos años tendría Jesús cuando fue al templo? Y que dejó callados a los maestros de la ley. ¿Cuántos años tendría Jesús? Todos los que estudian la cronología calculan que el Señor Jesús tenía como unos 12 años cuando fue al templo. Por eso es una edad que muchas veces se acepta como correcta para el bautismo. Pero uno tiene que preguntar a la persona, ¿por qué te quieres bautizar? Si no sabe ni por qué se quiere bautizar, uno no tiene que bautizar nada más porque sí. O sea, eso es un bautismo inválido. Pero si la persona dice, mira, me quiero bautizar porque hice esto, pensé esto, maquiló mi mente esto, lo llevé a la práctica y estoy mal delante de Dios. Y quiero que Jesucristo esté conmigo. Es diferente. Entonces es muy difícil, hermanos. Yo no dudo que haya niños, por ejemplo, Eduardo Rangel, un hermano que aquí nos ha visitado en el pasado, se bautizó a los 9 años. A los 9 años les dijo a los padres, yo me quiero bautizar. Los padres le dijeron, no, mijo, todavía estás muy chico, estás diciendo niñerías. Y entonces dijo, ok, ustedes no me quieren bautizar. Y se fue a otra congregación hermana, a una ciudad vecina, y se bautizó allá. Y miren, desde que se bautizó hasta ahorita, es un hermano que ha trabajado para las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Entonces no sabe uno, pero es que uno pregunta. A ver, ¿por qué te quiere bautizar, mijo? ¿Sí? ¿Hermana? Sí, aparte que en la Biblia habla del bautizo como llevar varios pasos, ¿verdad? Como dice, el escuchar, el creer. Es creer, ándale. Generalmente en el catolicismo, no sé, en otras religiones bautizan a los bebés a los 6 meses, algo así. Ellos no tienen esa capacidad para hacer esos pasos, ¿verdad? Para bautizarse y ya. Es muy interesante. Ayer veía un debate de un hermano contra un bautista. Y el bautista defendiendo que el bautismo no es para perdón de pecados. El hermano defendiendo que el bautismo es para perdón de pecados. Y entonces lo que decía el bautista, ponía como ejemplo al carcelero de Filipo. Y decía, hermano, si el bautismo para perdón de pecados, dime por qué este hombre fue salvo cuando creyó. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces el bautista asume que inmediatamente el carcelero, al decir creo, fue salvo. No, el carcelero no creyó hasta que oyó la palabra de Dios. El carcelero no creyó hasta que oyó la palabra de Dios. ¿Cómo iba a creer en Jesús al que no conocía? ¿Sí me explico? Entonces, es cierta la sentencia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora la cosa es cómo puedo creer en algo que no conozco. Entonces dice ahí la palabra de Dios que le hablaron, la palabra de Dios, a él y a su casa. Y fue tan claro el mensaje de Pablo, de Silas, que a la misma hora de la medianoche, él decide bautizarse para perdón de pecados. Pero el bautista dice que no, que Pablo y Silas le dijeron solamente tienes que creer. No le dijeron solamente tienes que creer. O sea, para creer en Jesús se tiene que oír la palabra de Jesús.
para poder arrepentirse, para poder confesar que Cristo es el Hijo de Dios, tiene que conocerse a ese Señor, tiene que, oye, explícame quién es ese Señor, por qué tengo que confesarlo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que bautizarme en su nombre? ¿Verdad? Es lógico, hermana. Dice que cuando alguien pide su bautismo, hay que dárselo. Pero que también dice que hay que seguir enseñándole todas las cosas que el Señor manda. Cuando alguien pide su bautismo, no hay que negárselo, hermana. Si es una persona que uno sabe que ya ha oído. Porque si nunca ha oído una persona y es bautizada en ese momento, es ilegal. O sea, uno tiene que preguntar, ¿por qué te quieres bautizar? No, mira, es que ya oí, ya entendí que debo de venir al Señor, ¿verdad? Ya entendí que debo de ser bautizado para perdón de mis pecados. Ok. Muchas veces va a venir alguien a visitarnos por primera vez y va a pedir el bautismo. Entonces, ¿por qué se quiere bautizar? No, pues me quiero bautizar porque anoche me fui a tomar y me siento mal. No, esa no es la razón por la que debe recibir el bautismo una persona. La persona debe recibir el bautismo porque oyó la palabra de Dios y creyó en la palabra de Dios. Imagínense. Si creyéramos que los niños tienen pecado, pues bautizaríamos a todos los niños con todas las cosas que hacen, ¿no? Que le jalan la cola al perro y que le pican los ojos al gato. Que a muchos niños son malcriados, le dicen a la mamá, tráeme un vaso de agua, y cuando le lleva el vaso de agua se lo tiran en la cara. Muchos niños son así, pero ¿por qué son así? ¿Es culpa de ellos? Entonces vamos a orar y vamos a concluir con la clase. Vamos a orar. Seguimos para la siguiente semana, versículo 6 en adelante. Versículo 6 en adelante.